Buenos días, bienvenidos todos. Estamos comenzando a dar ingreso a la sala. Por favor, mantengan la cámara y el micrófono bloqueado. Ya en un minuto vamos a dar inicio a la conferencia. Buenos días a todos. Muy bien, muy buenos días. Bienvenidos todos. En nombre de la Fundación La Poeteca y de la Embajada de Francia en Venezuela, particularmente en representación de su embajador, Romain Nadal, aquí en nuestro país. Es un gusto darles la bienvenida el día de hoy a la conferencia Baudelaire en Pintura, que nos va a dictar el querido profesor Rafael Castillo Zapata. Esta conferencia es como una breboca de un taller que estamos ofreciendo también desde la Embajada de Francia en Venezuela y la Fundación La Poeteca, que comienza el miércoles de la semana que viene con otra conferencia grabada y luego 10 sesiones todos los miércoles a las 10 de la mañana. Si están interesados en inscribirse en este taller, por supuesto, deben escribirnos a cursospoeteca@gmail.com o se comunican con nosotros a través de cualquiera de nuestros canales de las redes sociales para proceder a la inscripción de este taller. El taller se llama Baudelaire, pintor de la vida moderna, y va a cubrir un amplio espectro de la vida artística de Charles Baudelaire, sus comentarios, por supuesto el Spleen de París, sus poemas en prosa y la mirada creadora, artística, maravillosa de ese fundador de la poesía moderna y cuanto más, ¿no? También de la modernidad, según nos enseñó Walter Benjamin en el París de Baudelaire, y que vamos a poder disfrutar. Este año celebramos los 300 años del nacimiento de Charles Baudelaire, que es motivo de fiesta en Francia, en la francofonía en general, y por supuesto en toda la cultura occidental, por parte de aquellos a los que nos interesa la literatura, la poesía y el arte en general. Entonces, en este sentido, bienvenidos a lo que nosotros hemos llamado un ciclo celebratorio y que vamos a empezar a gozar de él en la mañana de hoy. Nos acompaña el profesor Rafael Castillo Zapata, maestro, siempre puedo decir con orgullo que fue mi profesor. Rafael estudió en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, en donde es profesor desde el año 1989. Es jefe del Departamento de Teoría de la Literatura. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Brown, en Estados Unidos, Rutgers también, en la Universidad de los Andes en Mérida, investigador de planta del CELAR desde el año 97 y además es doctor en letras por la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Fue fundador y miembro del Grupo Tráfico,
con Armando Rojas Guardia, Yolanda Panti, Igor Barreto, cofundador de la editorial Pequeña Venecia también, y es autor de poemarios como Árbol que crece torcido, Estación de tránsito, Providence y Estancia. También es autor de los libros de investigación literaria Fenomenología del bolero, El semiólogo salvaje, Arar y la rodilla rota, La espiral incesante, entre otros. Ha publicado su trabajo de investigación en revistas especializadas del continente y en el año 1997 recibió el premio Fundarte de ensayo. Aparte de esto, para mí es importante siempre recordar el valiosísimo trabajo del profesor Castillo Zapata a través de sus diarios, tanto un libro como Travesías y la serie de tomos tratados, para mí, dentro de lo más valioso de las piezas intelectuales reflexivas que se han publicado en Venezuela en las últimas décadas. Una serie de diarios, además, de los que esperamos poder leer en un futuro, muchísimas otras cosas, por supuesto. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Veo a mucha gente amiga, colegas, alumnos también, por supuesto, del profesor Castillo Zapata. Bienvenidos todos. Voy inmediatamente a darle el pase a Rafael y comenzamos a disfrutar de esta magnífica conferencia. Muchas gracias. Dale, buen día. Bueno, muy contento de restablecer conexión con muchas de las personas que están aquí, que hace mucho tiempo que no las veo. Muy contento de que estén conectados. Agradecido a la Poeteca por darme la oportunidad de compartir estas ideas y experiencias con Charles Baudelaire. Quiero hacer una salvedad porque nuestro querido presentador ha cometido un gafe. Es decir, 300 años del nacimiento de Baudelaire son solamente 200. ¿Ok? Baudelaire nació en 1821. Entonces estamos celebrando 200 años de su nacimiento. Y bueno, la conferencia de hoy, como bien dice nuestro querido Ricardo, es una abreboca, es una especie de umbral para seducirlos, para mostrar un poco lo que va a ser lo que la Poeteca ha llamado un taller, y que para mí va a ser, bueno, un seminario, un curso, ¿verdad? Como lo suelo hacer en la Escuela de Letras o en la Unimed o en la Sala Mendoza, ¿verdad? Bueno, la conferencia se llama Baudelaire en pintura y lo que trata es de mostrar ese vínculo fundamental del poeta Charles Baudelaire, el autor de Las Flores del Mal y los pequeños poemas en prosa, con la pintura en su relación existencial y teórica de crítico de arte con las artes plásticas, ¿no? Poeta entre pintores. Déjenme poner primero entonces la presentación, disculpen. ¿Dónde está eso? Okay. Déjenme tratar de ponerlo. Okay. Bueno, entonces tenemos aquí la presentación de la conferencia, ¿verdad? Conferencia de presentación del curso Baudelaire, pintor de la vida moderna. Baudelaire en pintura. Poeta entre pintores, Baudelaire es, como él dijo de Víctor Hugo, un poeta en pintura, un poeta amante de la pintura y de los pintores, cuyo padre fue pintor y cuya poesía trató de impregnarse
de la sabiduría compositiva de los grandes maestros, comenzando por Eugène Delacroix. Como poeta fue pues también un pintor, como lo atestiguan las descripciones de sus salons o los tableaux parisiens que se prolongan de las flores del mal a los pequeños poemas en prosa. Heredero de Bertrand, Baudelaire no solo pintó en poesía, hizo poesía con la pluma en sentido literal, puesto que también dibujó, se retrató a sí mismo, retrató a su amante Jean Duval, y sus cuadernos están llenos de garabatos figurativos que dan cuenta de una pasión omniabarcante por la imagen plástica y por su expresión. De este Baudelaire en pintura hablaremos precisamente esta mañana como preámbulo al curso que vamos a dictar a continuación, Baudelaire, pintor de la vida moderna. He dividido esta conferencia en 3 sesiones. La primera, tal como aparece en la lámina, se llama Un poeta entre pintores y críticos de arte, el homenaje a Delacroix de Henri Fantin-Latour de 1864. Voy a guiarme por un cuadro en cada sección, un cuadro en el que aparece representado Baudelaire por alguno de los pintores de su época, ¿verdad? Es decir, cómo la idea de Baudelaire en pintura es cómo ha sido capturado por el pincel de los pintores de su época y también la relación que él mismo como artista ha tenido con los pintores de su época y con, obviamente, la poesía de su época. Comenzamos entonces con este cuadro de Henri Fantin-Latour de 1864, el homenaje a Delacroix, que, bueno, pone en escena a una serie de artistas, críticos de arte de la época, al propio Fantin-Latour sentado con camisa blanca, ¿verdad? La imagen del artista, del maestro que había muerto el año anterior, y una serie de personalidades que están allí acompañando a esa imagen del maestro, entre ellos Jean Fleury, el crítico de arte, algunos pintores como Manet, ¿verdad? Y el propio Charles Baudelaire, que como todos lo identifican, en el año 64, ¿verdad? Ya era el Baudelaire que presentaba el pelo ya encanecido, no el joven que ha sido pintado en otros momentos de su experiencia. Y es, bueno, este retrato colectivo de 1864 nos muestra a un Baudelaire en las postrimerías de su vida, porque 3 años después va a morir. Es decir, ya es aquí un Baudelaire afectado, vapuleado por la dureza de la experiencia de la vida que le tocó vivir. Eugène Delacroix muere en 1863. Un año después, Henri Fantin-Latour pinta su homenaje al pintor, en el que aparece, junto con Louis-Edmond Duranty, el propio Fantin-Latour y Jules Champfleury, el poeta Charles Baudelaire, sentado con ellos. De pie, Fantin-Latour retrató a Louis Cordier, Alphonse Legros, Jean Magnel Whistler, Edouard Manet, Philippe Bracmont y Albert de Balleroy. En el centro, el retrato del maestro. La presencia de este único poeta entre pintores prestigiosos como el propio Fantin-Latour, Whistler o Manet, y críticos de arte como Duranty o Jean Fleury, se explica por varias razones cuyo planteamiento será la chispa de nuestra conversación esta mañana. En 1863, Baudelaire tiene 42 años. Es el autor consagrado de un libro escandaloso, condenado por atentado contra la moral, Las flores del mal, publicado originalmente en 1857, un libro cuya segunda edición modificada, aparecida en 1861, pone en evidencia una importante reorganización del conjunto, cuyo aspecto más llamativo y trascendente es la inclusión de una nueva sección de poemas
que Baudelaire tituló Tableaux parisiens. Estos cuadros parisinos son el antecedente inmediato de los pequeños poemas en prosa que Baudelaire comenzará a publicar en 1862 en el periódico dirigido por Arsenio Usage, La Presse, en un primer grupo de 20 poemas que llevan como carta de presentación la famosa dedicatoria a su director, la cual se considera hoy en día una de las poéticas fundamentales de la literatura moderna en Occidente y de cuya lectura derivaremos cruciales indicios de análisis del programa poético baudeleriano. De modo pues que el poeta que está sentado ahí en ese retrato colectivo junto a esas importantes figuras del arte y de la crítica es un hombre no solo reconocido y respetado, incluso admirado, sino también un hombre prematuramente envejecido que morirá 3 años después. Pero Baudelaire no está allí solo por su obra de poeta, ni por el escándalo que ha rodeado su vida desde la más temprana juventud. Está allí porque como poeta es también un conocedor del arte, un connoisseur, un coleccionista, un implacable salonier, cuyo salón de 1846 y de 1859 son considerados ya entonces textos de crítica autorizados y ejemplares. El poeta que ha pintado en sus tableaux y en sus petits poèmes escenas pintorescas de la París del Segundo Imperio, siguiendo la huella en poesía de artistas como Mérion o como Constantin Guy, del que escribirá todo un tratado bajo el título fundamental para nosotros del pintor de la vida moderna, es el poeta admirador de Gavarni, de David, de Daumier, de Rossellier, pero sobre todo el intérprete profundo y apasionado de los aportes de Delacroix a la historia de la pintura moderna, uno de los lectores más refinados de su obra, de la cual derivará no pocas ideas y conceptos para articular su propia manera de entender la poesía y la modernidad como fenómeno histórico y cultural. No podía, resulta ahora más claro, Fantin Latour dejar de convocar a esta figura fundamental de la escena artística parisina, auténtico heredero del maestro y digno representante de sus enseñanzas, a la hora de componer su homenaje. Pasamos así a la segunda parte de la conferencia. Baudelaire por Émile Deroy, de 1844, Esplendores y miserias de una pasión poética por la pintura. La relación de Baudelaire con la pintura es tan antigua, digamos, como la relación mitificada que mantuvo con su padre, del que disfrutó poco, pues murió cuando el poeta era apenas un niño, dejando en él una herida profunda, alimentada por una memoria idealizada de la figura ausente. Joseph-François Baudelaire, nacido en 1759, muere en 1927, cuando Charles tiene 6 años. Su madre, Caroline Archambault de Failly, se casará al año siguiente de haber enviudado con el comandante Jacques Opic, unión de la que se derivará buena parte del drama anímico y existencial del poeta. El padre de Baudelaire atravesó con templanza los torbellinos más duros de la Revolución y en 1803 lo encontramos como jefe de las oficinas de la Pretoría del Senado republicano, encargado de administrar y controlar los dispendios de dichas oficinas cuyo presupuesto preparaba. Es en el desempeño de estas funciones que Joseph François entra en contacto con el arte de una manera práctica y directa. Recibía a los pintores y a los escultores que acudían solicitando encargos al Senado. Esta tarea lo puso en contacto con artistas como Jean Naïgeon, Claude Ramy o Jean-Baptiste Regnault, del cual, por cierto, existe un retrato de Jean-François pintado en 1810,
que acompañará a su hijo, el poeta, de domicilio en domicilio hasta que finalmente lo envió a casa de su madre en 1861. Claude Ramy era padrino del medio hermano de Charles, Claude Alphonse, nacido en 1805, hijo de Jean-François con Rosalie Janin, que muere en 1814. Jean-François, a los 60 años de edad, se casará de nuevo en 1819 con la madre de Charles, Caroline Archambault-Dufay, que contaba apenas con 26 años. Tanto Ramy como Naigeon acompañaron a Jean-François en la presentación del niño, al que inscribieron como Charles Pierre. Todas estas referencias familiares no son, por supuesto, ociosas. La vida de Baudelaire estará marcada por ellos de una manera contundente y trágica. Pero lo que estas referencias familiares ponen en evidencia, y es lo que queremos destacar en este momento, es la relación del padre del poeta con pintores que formaron parte de sus amistades más cercanas. Tanto Ramy como Naigeon acompañan a Jean-François cuando muere Rosalie. El contrato de matrimonio de Rosalie Janin con Jean-François Baudelaire en 1797 nos proporciona un dato importantísimo que corona este cúmulo de informaciones referidas al padre del poeta. Ambos, Rosalie y Jean-François, se declaran pintores. Los inventarios post-mortem, tanto de la vida, de Rosalie Janin, que muere en el 14, y los inventarios se hacen en el año 15, como de José François en el año 27, ponen en evidencia que efectivamente lo eran, es decir, eran pintores. El apartamento en el que durante 6 años vivió el poeta con su medio hermano y sus padres, Jean-François y Caroline, en la calle Hautefeuille, en París, estaba al parecer lleno de las aguadas y los cuadros de Jean-François y de Rosalie. De modo que la pintura está sin duda en las raíces de la vida del poeta. Su infancia está marcada por la presencia de esas imágenes y el recuerdo de su existencia lo acompañará durante mucho tiempo. Como quiera que sea, el Charles-Pierre Baudelaire que pinta a su amigo Émile Deroy en 1844 es un joven de 23 años en el que todavía no se manifiestan los rasgos de la amargura que progresivamente, y sobre todo a partir del temprano contagio venéreo con una prostituta parisina y sus secuelas, amén de todos los episodios dolorosos que siguieron, el fallido viaje a la India, la tutela judicial, la convivencia tormentosa con Jean Duval, el juicio contra las flores del mal, para solo nombrar los más llamativos y recordados, estropearán el rostro del poeta. No obstante, ya hay en su semblante un gesto de petulancia, no exento de displicencia y distanciamiento irónico, típico de su carácter. El mismo año en que Deroy capta esta pose, distendida y desafiante a la vez, de su modelo, el joven poeta será sometido a la tutela judicial de su herencia, demandado por su madre, que según consta en los papeles de la demanda, aducía que al ver la mitad de la fortuna de su hijo disipada, sus costumbres de derroche cada vez más arraigadas, su persistencia en no dedicarse a ninguna ocupación útil, la demandante cree que no podrá evitar nuevas dilapidaciones en un futuro próximo y la ruina total de su hijo, a menos de recurrir a la intervención de la justicia para que le sea nombrada una tutela judicial sin cuya intervención no pueda, de ahora en adelante, emprender cualquier acción que por su naturaleza afectara la conservación de sus bienes. Esta tutela será un golpe mortal para Baudelaire y cambiará para siempre el ritmo y el rumbo de su vida. No podemos entrar ahora en las complejidades de esta experiencia crucial, pero basta con decir ahora, en función de nuestros intereses inmediatos, que uno de los elementos de justificación de la demanda consistía en lo siguiente.
que ella tiene por lo demás muy fundados temores de que su hijo suscriba recibos en provecho de usureros y que para dar idea del desorden que reina en la administración de su vida y de su fortuna, basta con señalar las reclamaciones del dueño de un restaurante que ascienden a 900 francos y que 2 cuadros comprados por él por 400 francos produjeron en la reventa que ordenó a su subastador el importe de 18 francos. Esto prueba que el joven de 22, 23 años gastaba o derrochaba, según se vea, parte de su fortuna en la compra de cuadros y objetos de arte, entre ellos libros costosamente encuadernados. Desde octubre de 1843, Baudelaire vivía en el Hotel Pimodan, en cuyas cocheras un tal Antoine Arundel, que se presentaba a sí mismo como pintor de historia, tenía una suerte de almacén de antigüedades que atrajo sin duda la atención del joven coleccionista. En efecto, Baudelaire compró allí telas de dudosa autenticidad y contrajo préstamos firmando alegremente recibos y letras. Tras la muerte del poeta, Arundel reclamó a su madre el importe de 14.900 francos correspondientes a unas compras de cuadros. Entre la mercancía se hallaban, según él, cuadros de Poussin, de Velázquez, de Tintoretto y de Correggio, todos de atribución falsa. Los precios ridículos que pedía el marchante por estas telas debieron alertar al poeta que se trataba de falsificaciones. Este error de cálculo le pesó a Baudelaire toda su vida. No trató nunca en sus salones sobre pintura antigua. La importancia del retrato de Deroy como punto focal de una serie de reflexiones a propósito de la relación estrecha de Baudelaire en muchos sentidos y aspectos con la pintura no termina aquí. Si Baudelaire sabía poco de pintura antigua, si se guiaba en sus gustos imitando al Stendhal que hablaba del Bronzino o del divino Correggio, su amistad con Deroy hizo que en cuestiones de pintura moderna su formación mejorara mucho y en poco tiempo. El propio pintor Deroy era en verdad un joven maestro y frecuente. Más resaltante del vínculo con Deroy es sin duda la admiración de este por Delacroix que contagió a Baudelaire. En 1845, un amigo de Delacroix, el pintor Boissard, se instaló en el mismo Hotel Pimodan donde se alojaba el poeta. Poco después conocería al propio maestro en persona, tras la publicación ese mismo año de su primer salón, en el cual dedica sustanciosas páginas al maestro. En el apartamento que Baudelaire ocupaba en el hotel, decorado con mucha elegancia por él mismo, resaltaba una cabeza pintada por Delacroix. Delacroix cita en su diario a Baudelaire, al que nombra todavía como Dufay, el apellido materno agregado vinculado al paterno mediante un guión con el que el poeta firmó sus primeras contribuciones en la prensa literaria y artística parisina de los años 40, incluidos sus salons de 1845 y de 1846, que efectivamente están firmados con el nombre Charles Baudelaire Dufay. Pasamos de inmediato a la tercera parte. Como abre boca, creo que este aperitivo va a ser corto, pero espero que sustancioso y tendremos oportunidad de abrir un periodo de intercambio con los presentes. La tercera parte es un desarrollo a partir de otro retrato de Baudelaire del año 47, firmado por Courbet, en el que nos permitirá de alguna manera avanzar un poco hacia el Baudelaire que queremos abordar fundamentalmente en nuestro curso, Baudelaire, pintor de la vida moderna, en el que pondremos énfasis precisamente en el carácter de pintor, ¿verdad? En el que no solamente en el que ama la pintura, sino que pinta con la escritura
paisajes poderosos de la escena de la vida moderna en la París del Segundo Imperio. En la época en que Courbet pinta este retrato del poeta, Baudelaire se ha desembarazado de su melena romántica y se ha hecho cortar el cabello casi al rape, eliminando la barba adolescente que todavía mostraba en el retrato firmado por Deroy y asumiendo una actitud más adusta y aparentemente más ascética, más regulada. Courbet lo hace posar como el crítico de arte reconocido que comenzaba a ser, concentrado en la lectura de un libro, apoyando una mano relajada sobre el brazo de una butaca, propios de su oficio de poeta y de salonier. A partir del Salón de 1845, Baudelaire ya no podrá desvincular ambas actividades, poeta y crítico de arte, especialista en los misterios de la poesía, seguidor de Poe, y especialista en los misterios de la pintura, seguidor de Delacroix. El Salón de 1846 es ejemplar en el establecimiento de esta relación entre poesía y pintura, alrededor de la cual girará en el futuro el trabajo crítico y poético de nuestro autor. Aquí, contraponiendo a Victor Hugo y a Delacroix, apunta: demasiado material, demasiado atento a la superficie de la naturaleza, el señor Victor Hugo se ha hecho un Delacroix, siempre respetuoso con su ideal, es a menudo, a su manera, un poeta en pintura. En esta apretada y sustanciosa contraposición, Baudelaire plantea un punto nuclear de su poética, de su teoría del arte. Se trata en el fondo de una contraposición entre el materialismo y el idealismo, entre la fidelidad a la naturaleza y la fidelidad a la imaginación. Si hacemos una de esas analogías que tanto disfrutaba el poeta establecer para su propio provecho crítico, podríamos decir, pensando en el título de la primera sesión de Las Flores del Mal, Spleen e Ideal, que la poética materialista de Hugo correspondería al spleen, es decir, a los datos inmediatos de la experiencia del artista en la naturaleza y en su medio histórico y social, mientras que la poética de Delacroix correspondería a ese ideal que encarna en la perspectiva baudeleriana lo que él llama la reina de las facultades, es decir, la imaginación. Baudelaire basculará toda su vida de poeta y de crítico de arte entre estos dos polos. En 1846 y aún en 1859, en su salón de ese año, famoso por su polémica diatriba en contra del progreso industrial vinculado a la experiencia artística y por su llamado de alerta en contra del efecto que la fotografía podía provocar en el gusto estético de un público fácil de embaucar, Baudelaire va a defender siempre contra el dato material inmediato el punto de vista de la imaginación y de la autonomía del arte, influido fuertemente por el principio poético y la filosofía de la composición de Poe, a quien ya había traducido. Pero en los textos publicados entre noviembre y diciembre de 1863, dedicados a Mérion, pero sobre todo a Constantin Guy, el llamado pintor de la vida moderna, Baudelaire va a privilegiar precisamente un arte que para ser moderno debe dejarse impregnar por el dato histórico inmediato, por las costumbres de la época, por la moda, por el escenario de la gran ciudad, con sus muchedumbres ajetreadas. En 1861, Baudelaire introduce en Las Flores del Mal una nueva sección, Tableaux Parisiens, que responden más al spleen que al ideal. Son vistas instantáneas de la vida callejera, cuadros costumbristas casi pintorescos que comienzan ya a seguir el modelo de Guy, autor de los aguafuertes, que constituyen las instantáneas más nítidas y veloces de la París del Segundo Imperio.
Esta deriva hacia el spleen parisino lo conduce directamente a concebir la idea del poema en prosa, cuya reunión va a llevar precisamente el título sintomático de Spleen de París. En la dedicatoria a este conjunto de poemas prosaicos, dirigida al director de la Presse, Arsenio Usage, Baudelaire, como adelantamos al principio, planteará una poética del poema moderno vinculado a los sobresaltos de la conciencia en el escenario tumultuoso y melancólico de la vida urbana de su tiempo. No por ello dejará de plantearse el ideal, los temas de la evasión, del sueño, del viaje imaginario o real hacia regiones exóticas, salvajes, se entreveran con los temas de la vida callejera y conducen sin duda a los laberintos de los paraísos artificiales en los que tal vez de manera simbólica, alusiva, indirecta, se plantea la aporía de una inalcanzable pero incansablemente perseguida síntesis entre ambos extremos, el realismo y la ensoñación, la naturaleza y lo sobrenatural, el cálculo y la espontaneidad, la razón y la pasión, y así hasta la parálisis, la fascia y finalmente la muerte. Bueno, esta es mi intervención de esta mañana, lo que tengo escrito. A continuación, según las indicaciones de Ricardo, podemos entrar en un periodo de conversación que no sé cómo se va a hacer, si a través del chat o de viva voz. Y yo puedo aclarar algunas dudas sobre el planteamiento, quizás algo que quedó en situación confusa porque, bueno, leído el texto sin poderlo seguir, a veces puede ser difícil de capturar, sobre todo cuando se refiere a datos muy específicos y a nombres, ¿verdad? En todo caso, bueno, espero que nuestro querido Ricardo me dé las indicaciones del caso. ¿Cómo no? Fíjense, yo creo que lo más conveniente para que no sea en algunos casos quizás apabullante las intervenciones, que las preguntas las hagan a través del chat. Yo voy tomando nota, ¿verdad? De nombre y la pregunta que se va haciendo, y le voy indicando el orden de lectura y de respuesta a Rafael. Es decir, Okay. cualquier pregunta que ustedes tengan, escríbanla a través del chat. Rafael va a comenzar leyendo y respondiendo, y yo voy llevando, digamos, como el control del orden, para que por si acaso en algún momento Rafael se pierde en el orden de las preguntas. Entonces, Correcto. a partir de este momento queda abierto. Cualquier pregunta, por favor, comentario con respecto a la conferencia, es bienvenido. Bueno, quizás a mí me gustaría hacer como una pregunta desde la curiosidad, Rafael, y es, este, ¿cuánto tiempo tienes trabajando, verdad? Todo este aspecto de Baudelaire, ¿verdad? Vinculado con el arte, vinculado con esa perspectiva crítica. ¿Cuánto tiempo tienes trabajándolo, tienes preparándolo? Me gustaría que nos hablaras un poco de esos preámbulos, de lo que hemos escuchado hoy en la conferencia y lo que vamos a escuchar en el taller por venir. Claro, sí, bueno, uno podría decir que la problemática planteada en la conferencia Baudelaire en pintura o Baudelaire pintor de la vida moderna, la relación entre poesía y pintura, podría ser enmarcada
en una larga tradición cultural occidental, ¿verdad? Por lo menos, digamos que el paradigma que arropa de alguna manera este pensamiento del vínculo entre las artes, ¿verdad? Que no solamente se ha planteado entre la pintura y la poesía, sino entre la poesía y la música, entre la pintura y la música, o la poesía y la escultura, es decir, entre las diversas bellas artes entre sí, lo que Baudelaire llamó correspondances, ¿verdad? O analogías entre las diferentes disciplinas estéticas, arranca, digamos, con la famosa sentencia horaciana en la epístola a los Pisones, en la que él simplemente dice ut pictura poesis, es decir, como la pintura, la poesía, pero lo dice de una manera muy puntual, ¿verdad? Lo dice para advertir que para entender bien un cuadro hay que tomar cierta distancia con el mismo, ¿verdad? Para ver su totalidad y abarcarlo en su complejidad, y lo mismo habría que hacer con la poesía. La poesía debe ser vista desde una cierta perspectiva, la amplitud del poema, para darle el sentido que el poema exige. Esa es la acotación de Horacio, que es como un consejo a los Pisones, porque es una carta en la que se dictan algunos consejos de moral y también de procedimiento en la vida, que tiene que ver con una manera, un arte de vivir que corresponde también a las imágenes que puede proporcionar la pintura o la poesía como formas de orden, como formas de dar coherencia a la experiencia, ¿verdad? En ese sentido, esa frase de Horacio, bueno, adquirió luego una resonancia que salió del carril donde él la había acotado para emblematizar, digámoslo así, lo que ha sido una discusión constante desde Platón en la República hasta nuestros días, no solamente a Baudelaire. Baudelaire es quizá una de las figuras más altas de ese planteamiento, pero digamos que también todos los artistas de la vanguardia se volvieron a replantear ese motivo. Piensen ustedes en Kandinsky, en la relación entre pintura y música, y bueno, todo lo que ha sido la deriva del arte contemporáneo en la relación entre las diferentes artes entre sí. En cualquier caso, Baudelaire es una figura importantísima en esa historia, ¿verdad? Piensen ustedes también en Leonardo, en los aforismos de Leonardo, piensen en el propio Diderot, piensen en el mismo Delacroix, que en su diario mantiene siempre un diálogo tenso entre poesía y pintura, que es lo que de alguna manera lleva a Baudelaire a plantear que como pintor, Delacroix es un poeta, y que como poeta Víctor Hugo es un pintor. Esa dialéctica, ¿verdad?, entre la imagen visual y la imagen verbal, digámoslo así, entre la imagen icónica y la imagen semántica, es una constante del imaginario artístico occidental. Entonces, en ese contexto que yo venía trabajando ya de manera, digamos, filológica para un curso particular sobre ese tema, bueno, la figura de Baudelaire era inevitable. Y luego, bueno, Baudelaire, yo he trabajado a Baudelaire en otras ocasiones, desde diferentes aspectos. Por ejemplo, he trabajado al Baudelaire que traduce a Edgar Allan Poe, lo que significa para la cultura francesa de la segunda mitad del siglo XIX el hecho trascendental de la traducción al inglés de las historias extraordinarias de Poe y de sus ensayos, lo que dio al campo cultural francés una visión completamente distinta de la operación artística, que afectó positivamente a figuras tan importantes como Mallarmé. Entonces, en ese sentido, he trabajado ese aspecto anteriormente, Baudelaire, lector de Poe, y en este momento, bueno, como he estado trabajando mucho últimamente con las artes plásticas para la Sala Mendoza, para los diplomados en arte de la sala,
y para otros diplomados de la Universidad Metropolitana. Me he metido mucho últimamente en cuestiones de arte, de teoría del arte, y bueno, Baudelaire es una síntesis preciosa entre las dos disciplinas en las que yo me desenvuelvo, que son la teoría literaria y ahora más próximamente a mi meseta sexagenaria con la pintura, con las artes plásticas en general. Bueno, entonces ha resultado también una coincidencia el hecho de que celebramos 200 años del nacimiento de Baudelaire y me pareció justo, bueno, no sé, celebrarlo sin duda alguna y plantear este curso como, bueno, como un tributo al conocimiento y la divulgación de su trabajo, ¿no? Vincularlo además con la experiencia contemporánea, porque la mirada de Baudelaire está absolutamente implicada en nuestra experiencia del arte y de la literatura contemporáneos. Tú lo dijiste al principio, Ricardo, Baudelaire es un fundador de la modernidad, de nuestra modernidad. Bueno, esas son un poco los antecedentes de mi relación con Baudelaire y con la pintura. Genial. Mira, Rafael Joan pregunta si existe algún autor que hable de manera bastante amplia de la vida de Baudelaire. ¿Tú podrías Sí. recomendar alguna bibliografía en donde se aborde la vida de Baudelaire? Claro, claro, hay muchas biografías. Bueno, si nos remontamos en el tiempo, podemos ver los primeros ensayos sobre Baudelaire que son contemporáneos. Por ejemplo, el retrato hablado, digamos, la descripción que hace Théophile Gautier de Baudelaire, todo lo que escribió sobre Baudelaire, sobre su amigo Baudelaire, es uno de los primeras fuentes para entender un poco la vida de Baudelaire, ¿verdad? De primera mano, o los testimonios de Asselineau, que también es otro de sus compañeros de farra, de vida, por así decirlo, o los de Théophile Banville, Théodore de Banville. Es decir, tenemos datos de primera mano con los cuales luego se han construido, digamos que, ¿cómo se dice? Biografías autorizadas, ¿verdad? Bueno, yo no me he leído todas, por ejemplo, una que es muy útil, muy rica y una de las más recomendadas, que está traducida al español por la Universidad de Valencia, que es la biografía de Baudelaire por Pichois y Siegle. Pichois es uno de los grandes conocedores contemporáneos de Baudelaire, y esa biografía que tengo por aquí cerca, pero una biografía de unas casi 800 páginas. Es una de las mejores biografías que yo he leído. La de Henri Troyat también es bastante buena, pero es menos, digamos, menos arriesgada en el establecimiento de conexiones entre Baudelaire y su tiempo y Baudelaire y otros aspectos de la realidad de su experiencia literaria y familiar. Fíjense cómo en mi conferencia le he dado mucho peso a los vínculos familiares de Baudelaire, ¿no? En primer lugar, con su padre muerto, que para él es una presencia ciertamente fantasmática, pero muy importante en su imaginario, en su idea del ideal del artista, ¿verdad? Él tiene la mitificación de ese padre pintor, y al mismo tiempo tiene una relación muy dura, muy tirante con su madre. Y otro elemento, digamos, otro vertedero, otra corriente preciosa de datos sobre la vida de Baudelaire es sin duda alguna la correspondencia, y en particular la correspondencia con la madre. Es otro momento fundamental para conocer la vida de Baudelaire. Y claro, tenemos otros libros. Está el famoso también Baudelaire de Sartre, que es una visión quizás un poco más filosófica, más existencialista, el Baudelaire más de esa zona oscura de la experiencia del mal. Y entre nosotros tenemos un libro muy interesante, muy rico y provechoso,
que es el libro de Victoria de Stefano sobre Baudelaire y la modernidad. Es decir, y luego está ese texto, esos textos fundamentales que pusieron de alguna manera de moda de nuevo a Baudelaire en un contexto de la crítica, vamos a llamarla así, de la crítica cultural, de inspiración marxista, que son los ensayos que Walter Benjamin le dedica al poeta como representante del artista moderno en la sociedad industrial, ¿no? Lo famoso Baudelaire y el París del Segundo Imperio, el París capital del siglo XIX, o sobre algunos temas de Baudelaire. Y piensen ustedes también que la obra fundamental de Walter Benjamin, los pasajes, el libro de los pasajes, no sería lo que es sin, sin ese paso por Baudelaire, ¿verdad? Entonces Baudelaire ha sido quizás una figura muy, muy abordada, pero a partir de los ensayos de Benjamin se ha convertido en una figura inevitable en todos los contextos de crítica cultural contemporánea. Rosalind Krauss, piensen en cualquiera de los teóricos contemporáneos, tienen que hacer referencia obligada a Baudelaire, y eso gracias a Benjamin, ¿verdad? Fundamentalmente. Y bueno, ciertamente Baudelaire es inseparable de la vida, de su vida, ¿verdad? Lo que hizo, lo que creó, lo que pensó, lo que atacó, lo que defendió, están vinculados a una experiencia existencial muy dura, muy traumática, desde el punto de vista físico como desde el punto de vista psíquico. Un detalle pequeño de su biografía, pero trascendente, no es nada pequeño en realidad, es que toda la fortuna, como lo vimos en ese fragmento que leí de la demanda de la madre contra su propio hijo para evitar que dilapide la fortuna heredada por su padre, era una fortuna importante. Y Baudelaire hubiera podido vivir de una manera mucho más cómoda de la que vivió, pero esa tutela judicial no le permitió sino vivir, digamos, siempre al límite de la miseria, lo cual lo empujó de alguna manera a, como él dijo, a vender su propia, sí, a convertir la musa en una musa venal que se vendía al mejor postor, como dijo Salvador Novo, en la cama de los periódicos. Es decir, él de alguna manera prostituyó su talento poético teniendo que escribir, bueno, crónicas, reseñas de libros, de obras teatrales, de conciertos y, bueno, salones, ¿verdad? Pero fíjense cómo esa obligación para sobrevivir en un medio hostil, que era escribir a sueldo para las revistas y los periódicos, lo llevó a construir un espacio de reflexión y además una poética del discurso crítico, de la crítica de arte, extraordinario, ¿no? Sé que uno podría reflexionar en este caso que las privaciones le hicieron más bien que mal, ¿verdad? A pesar de que él se quejó toda su vida de lo que consideró una afrenta imperdonable de su madre al ponerlo bajo tutela judicial, siendo un adulto. Pero en todo caso la dependencia de Baudelaire de su madre fue total hasta la muerte, ¿no? Bueno, no sé si me desvía un poco de la pregunta, pero sí, tenemos esas biografías, tenemos el libro de Victoria de Stefano, que hay una reedición en los libros de Equinoccio, que yo creo que se puede conseguir todavía, si no se consiguen los otros textos, ¿no? Pero esa sería una buena manera de entrarle a Baudelaire. Bien. Fíjate, Rafael, Iliana Hernández, Sí. ¿hay alguna referencia pictórica en su libro autobiográfico La Fanfardo? Ella no ha tenido oportunidad de leerlo, pero tiene esta curiosidad. Es una excelente pregunta. Bueno, yo hace tiempo que no releo La Fanfarlo. La Fanfarlo es una novela frustrada de Baudelaire, un relato inconcluso, que en cierta medida, y esto, digamos, prueba también
como se dice, el vínculo ese que acabo de establecer tan íntimo entre vida y creación en Baudelaire. Y que esta novela es en cierta medida el Simon Kramer, que es el protagonista de ese relato, es el propio Charles Baudelaire, ¿verdad? En esa época de su juventud en la que ya había, digamos, adquirido la mayoría de edad y podía hacer uso de su fortuna en los primeros años 40, antes de que fuera sometido a la tutela judicial, y vivía como un dandy, ¿verdad? Vistiéndose con gran lujo, con grandes gastos de sastrería y de zapatería, y también ambientando sus habitaciones con mucha elegancia en la tapicería, en la escogencia de los muebles, un dandy en todo el amplio sentido de la palabra. Y el Kramer de la fanfarlo es además también sintomático, se enamora de una corista, y bueno, son las relaciones tensas entre este joven diletante refinado y la corista, ¿verdad? Que, bueno, no se concluye la querida, que es además querida de gente más poderosa, algo que tiene mucho que ver con lo que era el modus vivendi de cierto sector de la bohemia parisina de la época de Baudelaire, y que tiene que ver también con su propia experiencia, no solamente con Jeanne Duval, que fue quizás la compañera que más tiempo estuvo con él, no solamente, digamos, gratificándolo, sino también torturándolo, en cuestiones de dinero, en cuestiones de, de afectividad, ¿verdad? Y en esas escenas, ¿verdad?, interiores de la novela aparecen como no pinturas, pero yo en este momento no recuerdo con exactitud si hay referencias concretas a cuadros. Es posible que las haya, ¿verdad? Eso me llama la atención para, digamos, yo no he trabajado específicamente la fanfarlo, pero esa pregunta de Liana me parece muy importante porque me estimula para repasarla y ver si realmente hay esos vínculos, ¿no? Rafael, no sé si quieres ahorita quitar la opción de la pantalla, ¿verdad? Ok, ok, Para que nos podamos ver un poco más todo ok, y, y continuamos. Fíjate, ok. por aquí te escriben desde Valencia, te escribe Gustavo Fernández, felicitándote por la extraordinaria conferencia y dice, no sé si estás de acuerdo con la idea de que hay poetas de la musicalidad del verbo y poetas de la plasticidad de la imagen. Pero a mí siempre me ha parecido que la poesía de Baudelaire conjuga ambos rasgos. ¿Qué opinas tú al respecto? Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues uno de los aspectos que yo voy a tratar en el curso es precisamente esa relación entre la imagen plástica en el poema y la composición musical del poema, ¿no? Y que son cosas que el propio Baudelaire aborda en su teoría cuando lee a Poe por un lado y lee a Delacroix por el otro, y como decía en la última parte de la conferencia, intenta alcanzar una suerte de síntesis entre esas dos operaciones. La palabra que transmite significado a través del sonido y la pintura que transmite significado a través de la imagen visual. Esa es la eterna coyuntura teórica que también obsesionó a Leonardo, ¿verdad? La idea de qué es más valiosa, la pintura o la poesía. La poesía que, como decía Lessing, es un arte del tiempo, de la relación secuencial de los signos en el tiempo, mientras que la pintura y la escultura son experiencias del espacio, experiencias totales de aprehensión global de los significados en bloque, por así decirlo. Esa disparidad disciplinaria, técnica,
de poesía y pintura ha sido riquísima, precisamente porque todos los pintores quisieran ser tan narrativos, vamos a decirlo así, como los poetas, poder decir todo con las experiencias del pensamiento, de lo que dicen los personajes. Imagínense la fantasía de pintar la voz, ¿verdad? O en el caso contrario, los poetas deseosos de tener la capacidad de presencia instantánea de una imagen sin una cadena de palabras. Fíjense que para describir una cosa en palabras yo tengo que emplear mucho tiempo y muchas palabras una detrás de otra, mientras que para ver la imagen yo veo la imagen de golpe, ¿verdad? Más allá de cualquier teoría psicológica de la percepción, ¿verdad? Entonces esa dicotomía está sin duda alguna presente en Baudelaire, y él particularmente tiene el tipo de frases como hablar, por ejemplo, de un cuadro melodioso. Cuando estamos frente a un cuadro melodioso, ¿qué es un cuadro melodioso? Un cuadro que resuena a través de las relaciones de color, por ejemplo. Ese tipo de mezclas, que yo llamo en todo caso analogías, el demonio de la analogía persigue a Baudelaire, bueno, es algo que todo poeta de alguna manera ha experimentado, ¿no? Y creo que todo pintor también. Así es. Sí. Genial, genial, Rafael. Tenemos una última pregunta y la hizo Samuel González Seijas, y es si has pensado publicar en algún medio esta conferencia, Rafael. Por supuesto, en la página de la Poeteca está completamente disponible para su difusión. Ya está Ya comprada por la eso página de está la Poeteca. comprado por ahí, pero Okay. en caso de que tú hayas pensado en otro espacio para divulgarlo, pues estoy seguro de que todos los que están aquí hoy, así como otros, les interesaría muchísimo leer. Claro, claro. Bueno, fue escrita para ustedes, para ser Ok. hablada, para ser dicha, pero con todo gusto te la mando, y si ustedes quieren hacer con ella lo que quieran, yo Ok, cobro $50 por cuartilla. no hay problema, no hay problema. Son 5 cuartillas, ya saben a lo que tienen que atenerse. Eh, bueno, pero sí, claro que sí, querido Samuel. eh, claro que sí, la puedo publicar si quieren ustedes, si la desean. Es más, me pueden dar tiempo a afinarla con notas al pie, por ejemplo, que le Claro, podría ampliar un poco el ámbito de reflexión. Pero eso se publicará después del curso, porque si no, no se exacto, inscriben. exactamente. Ok, Eso ok, es. ok. Genial, Estrategia genial. estrategia de mercado, que es algo que también nos enseñó Baudelaire. Sí, señor, así es. Ok, Bueno, magnífico. sí. No sé si alguien quiere hacer una última pregunta. Eh, si no, bueno, ajá, aquí viene Samuel con una última pregunta. ¿Cómo conoció a Poe o cómo fue ese acercamiento, ese descubrimiento de Poe por parte de Baudelaire? Es un aspecto importantísimo de la deriva existencial de Baudelaire. Bueno, sabes que la madre de Baudelaire fue criada en Londres, ella también era huérfana, aprendió desde pequeña el inglés, y al pequeño Charles Pierre le enseñó desde muy chico el inglés. Por lo tanto, Baudelaire sabía inglés, leía inglés y se interesaba por las novedades bueno, de la literatura inglesa, y estaba muy pendiente sobre todo de la literatura norteamericana, ¿no? Y en alguna revista descubre, creo que el primer texto que lo llama la atención es no me acuerdo ahora exactamente cómo se titula el relato de Poe, creo que se llama El gato
algo que tiene que ver con el gato o con un gato. Y Baudelaire también era muy amante de los gatos. Y bueno, ustedes recuerdan el famoso de Chat, que fue objeto de un análisis estrambótico de esos dos estructuralistas enloquecidos que fueron Jacobson y Levi-Strauss, que despedazaron el poema para no llegar a decir nada provechoso del mismo, ¿verdad? Es decir, que Poe es un descubrimiento del joven Baudelaire porque podía leer en inglés y además, bueno, le gustó tanto, le fascinó tanto que se puso a traducirlo. Y no solo tradujo los relatos, lo que él llamó historias extraordinarias, ¿verdad? Sino que también tradujo los ensayos, es decir, los textos sobre teoría del arte, sobre el poema, sobre la pintura y en general los textos ensayísticos de Edgar Allan Poe, ¿verdad? Ahora, no te puedo decir, Samuel, y es una pregunta interesante, exactamente el momento en que Baudelaire encuentra a Poe, ¿verdad? En que te podría precisar el año, pero seguramente eso me llevará a buscarlo inmediatamente. Y porque parte de mi reflexión en el curso es esa relación de Baudelaire con Poe, la relación de Baudelaire con Delacroix, la relación de Baudelaire con Gautier, la relación de Baudelaire con Aloysius Bertrand, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es una pregunta importante y una precisión también necesaria que agradezco también de Samuel. Para mayor información, dirigirse a la Poeteca y empezar el curso el próximo miércoles. Exactamente. Los que quieran continuar celebrando, conociendo, indagando y ante todo aprendiendo todo lo que Baudelaire tiene que darnos a través de Rafael, escriban a cursospoeteca@gmail.com y con muchísimo gusto le daremos toda la información sobre el taller. Comienza el miércoles que viene, 15 de septiembre. Son 10 sesiones, una por semana todos los miércoles. El costo son $50 y bueno, estoy seguro de que la vamos a pasar muy bien. Entonces, estamos atentos en la Poeteca para todos aquellos que quieran continuar aprendiendo sobre Baudelaire. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias, Rafael, por esta magnífica conferencia. Y nada, seguimos adelante, celebrando a Baudelaire con la Embajada de Francia desde la Poeteca. Los esperamos a todos en Cambote, como diríamos en criollo, para continuar celebrando a el magnífico poeta francés. Muchísimas gracias. Mira, sí. Muchachito, Carolina Ramírez, mi querida amiga y seguidora, que fue primero mi alumna y ahora es mi fans, está preguntando si las sesiones van a ser grabadas y se podrían escuchar fuera del horario, porque algunas personas están fuera del país y conectarse a esa hora quizás les resulta problemático dependiendo de dónde estén, ¿ves? Sí, ¿Va a ser no hay, posible? Sí, Okay. sí va a ser posible. Okay. Esta conferencia también fue grabada, luego la vamos a editar, a montar en nuestro canal de YouTube. Les informaremos por el canal, tanto las redes de la Embajada como de la Poeteca, para que la puedan volver a escuchar y a ver. Y sí, las sesiones del taller van a ser grabadas y aquellos que estén interesados la pueden escuchar fuera de ese horario, ¿no? Esto lo único que afectaría sería, digamos, la interacción inmediata con Rafael, pero cualquier otra pregunta o comentario lo pueden hacer con él a través de su correo electrónico. ¿Qué horario va a ser el taller? 10 de la mañana. De 10 a 12. Sí. 10 a 12, gracias. Sí. Okay. A ti, Ileana. Vale, Ileana, un placer escucharte, aquí, verte por aquí, y a todos los amigos que veo hoy acá reunidos.
bueno, no los puedo nombrar a todos porque son muchos, ¿no? Pero bueno, agradezco mucho la oportunidad que me brindó Ricardo al aceptar mi propuesta, que fue el primer entusiasmado con la idea de hacer esto sobre Baudelaire, y a la Embajada de Francia, que ha dado su apoyo también para que el poeta coma sobre su trabajo, con su trabajo, ¿ok? Porque los poetas comemos, como todos saben. Bueno, entonces les doy un abrazo grande a todos, esperando que una gran cantidad de los curiosos impertinentes que han entrado en esta conferencia entren firmemente en el curso y, bueno, mantengamos una relación de 10 semanas gratificante para todos. ¿Ok? Ok. Muchísimas gracias. Chévere. Hasta luego, Chao, hasta amigos. luego. Nos vemos Hasta pronto. luego.